serio? El sargento Hammond salía de una de las herrerías con las que la guardia tenía convenio mientras repasaba mentalmente el inventario. Odiaba la burocracia o tener que estar dando vueltas para conseguir lo que ya tendría que tener, pero formaba parte del cargo. Ahora debía internarse en el barrio de los artesanos para hablar con distintos peleteros, para conseguir aceites y otros materiales para el mantenimiento de las armas y las armaduras. Cuando se incorporó a la calle principal, una algarabía llamó su atención. Parecía provenir de la sede del gremio de los sederos. Un grupo de hombres armados sacaban a rastras del edificio a unos mercaderes, a juzgar por su atuendo, mientras el populacho chillaba excitado ante el espectáculo. El sargento se acercó más y pudo ver que los guardias llevaban el escudo del tesoro, por lo que debían de haberse encontrado algunas irregularidades en las cuentas del gremio, o en los impuestos que estos pagaban, aunque generalmente una cosa llevaba a la otra. También pudo ver cómo entre el populacho los más furiosos eran otros socios del gremio, seguramente afectados por la estafa. Hammond se sintió inquieto cuando una voz detrás suya comentó: «Es un mal día para ser sedero, ¿no cree?». Hammond se volvió y vio que la persona que había hecho el comentario parecía ser un joven sacerdote que vestía un hábito negro sin demasiados ornamentos y unas gafas redondas. «Sí, parece que lo es», le contestó disponiéndose a irse. «También debe ser un mal día para tener relaciones con la junta del gremio», volvió a comentar el sacerdote en tono casual. Hammond se volvió mientras notaba cómo un sudor frío le recorría la espalda. Su mujer era una de las vocales del gremio. «¿Está usted intentando decirme algo?», preguntó mientras apoyaba la mano sobre la espada. El sacerdote lo miró fijamente un momento y luego miró al cielo mientras decía con voz casual: «También debe ser un mal día para ser una acérrima creyente, participar activamente con los comedores para los pobres y enterarse de los gustos tan obscenos de su marido». El sargento miró a su alrededor por si alguien estaba escuchando, y con un temblor en las mejillas, tomó del brazo a aquel petulante y casi lo arrastró hacia una esquina mientras escupía: «¿Qué es esto? No tiene ninguna gracia, y ahora mismo va usted a decirme con quién cojones ha estado hablando», terminó lanzándolo contra una pared y sacando una daga. El joven sacerdote no parecía asustado, aunque se cuidó de mantenerse pegado a la pared mientras le decía: «Vamos, vamos, sargento Hammond, esto no le ayudará. Su mujer no ha sido apresada, pero aparece en la lista de sospechosos y ahora mismo deben de estar buscándola para ponerla bajo custodia. Ya sabe que los inquisidores de su majestad son muy celosos con su trabajo cuando se trata del tesoro del rey. En cambio, yo podría ayudarle». Hammond respiraba rápidamente e intentaba resistir el impulso de apuñalar a aquel hombre por puro pánico. Sabía que tenía una buena mujer y que fuera lo que estaba ocurriendo en el gremio, ella no habría tenido nada que ver. Pero también sabía que el sacerdote tenía razón. ¿Cómo me ayudaría usted?», preguntó dubitativo mientras bajaba la daga y volvía a mirar a su alrededor. El sacerdote se despegó de la pared y se alisó la ropa mientras decía con suficiencia: «Conozco un grupo de mujeres, auténticas plañideras, que se disgustarían mucho si encerraran a su esposa. Y es más, otro grupo, igual de alborotador, muy enfermo debido a alimentos en mal estado donados por la señora Cruz. Se dirigen hacia la guarnición de palacio para dar parte de ella». «¿La señora Cruz? ¿La esposa del oficial Cruz?». «Efectivamente. Tengo entendido que es su superior, ¿no es así? Incluso han frecuentado los mismos lugares juntos, aunque me complace saber que las inclinaciones de él son muchísimo más perturbadoras que las vuestras, y dejan un rastro mucho más patente». Hammond tenía la boca reseca mientras envainaba la daga. Un escándalo así acabaría con su carrera, pero sin pruebas, empezó a decir el sargento. Pero el sacerdote lo interrumpió. «En estos momentos hay una patrulla encontrando en un prestamista a una mujer llena de golpes y cicatrices intentando vender 2 botones de oro con la insignia de los oficiales. Ha sido un acto imprudente por su parte, pero aunque el oficial Cruz le pagara bien, la pobre ya se ha cansado. Sobre todo de los cortes. ¿Me entiende usted?». El sargento Hammond enderezó la espalda y carraspeó para luego decir: «Lo entiendo perfectamente». Habían pasado 4 días desde que Melissa entregara el mensaje a Madame Claudette y en ese tiempo no había recibido ningún encargo. Aprovechó para descansar, limpiar su equipo, afilarlo e incluso para remendar algunas de sus prendas, pero ya se estaba aburriendo en su buhardilla cuando, por la tarde,
llamaron a la puerta. La ladrona se levantó de la cama y después de preguntar, dejó pasar a Monroe. «Buenas tardes», le dijo el hombre moreno con una sonrisa. «Hola, Monroe. Dime que tienes algo para mí», contestó Melissa con los brazos en jarras. El ladrón sacó unos papeles de su pechera y los puso sobre una mesa. «Sí, tengo algo. Una operación. Una chalupa cargada de esclavas entrará esta noche por la muralla este. Tenemos un plan para interceptarla y ponerla a salvo. Necesitamos tu ayuda». Melissa respiró hondo y asintió con la cabeza. «Dime qué necesitas». La zona este a la que se dirigieron no era otra cosa que un complejo situado entre las murallas y el río Aerial. En ese espacio habían crecido establos, almacenes, un muelle que recorría toda la ribera e incluso posadas, siendo una de las más famosas la llamada La Bragadura, localizada entre los pilares de una de las enormes grúas. La muralla este tenía una puerta a la ciudad, pero al no tener acceso por carretera, esta era de menores dimensiones y estaba orientada al transporte de mercancías mediante un sistema de raíles. Mientras esta zona de raíles era a todas luces civilizada y una extensión de la ciudad, las áreas al norte y sur de esta pequeña población, además de la noche, pertenecían a un grupo de delincuentes que se hacían llamar los sumergidos. Melissa, Taub y Monroe estaban en una esquina de la Bragadura intentando pasar desapercibidos en la medida de lo posible mientras ultimaban los detalles. Los distintos contactos del padre Vasily, vagabundos en su mayoría, habían estado vigilando la zona y tenían una idea bastante exacta de la cantidad de guardias que habría y de dónde estarían. El plan era que Melissa fuera por los tejados acabando con los vigilantes de la parte alta, mientras Monroe, Taub y otros hombres que ya debían estar en sus posiciones acababan con la oposición a ras de suelo. Una vez hecho esto, suplantarían a los hombres encargados de la entrega y llevarían a los esclavos a la ciudad por distintas rutas ya aseguradas. Si bien la presencia de guardias en esa parte de la ciudad a esa hora de la noche no era demasiado elevada, contaban con que estuvieran ya sobornados por los sumergidos para mirar hacia otro lado. «¿Estás segura de que todo irá bien?», le preguntó Monroe. El ladrón se refería a su renuencia a matar. Ambos sabían que debía ser rápida y eso no le daba margen de tiempo para andar con sutilezas. «Sí, no habrá ningún problema», contestó Melissa. Taub la miraba fijamente con sus ojos porcinos, haciéndola sentir incómoda, para variar. El enorme gorila no había cambiado de atuendo para la operación. Seguía con sus pantalones de gamuza y una camisa parda con un chaleco vasto de cuero tachonado. Iba armado con una enorme porra de cabeza irregular. Melissa había oído que Taub podía llegar a ser tan silencioso como ella cuando se lo proponía, lo cual no la tranquilizaba. Monroe y ella llevaban un equipo similar, ligero y resistente para poder moverse rápidamente. El meridional llevaba un sable curvo y un par de dagas colgadas del cinturón. Había llegado la hora. Melissa se levantó de la mesa y empezó a subir las escaleras de la posada, dejando a sus dos compañeros solos. Una vez que hubo desaparecido, ambos desviaron su atención hacia un grupo al otro lado de la sala que estaban haciendo la cantidad de ruido típica que hacen los asiduos. Eran sumergidos. Intenta ir a por el grandullón, Osco. Por lo que sabemos, es uno de los principales lugartenientes de los sumergidos. Creo que con ese no tendrás problemas, le dijo Monroe a Taub sin mirarlo. El gorila le contestó con un gruñido de asentimiento. Bueno, buena suerte, se despidió Monroe mientras se levantaba y se dirigía hacia la puerta. Y no te pases con él, lo necesitamos entero. El hombre llamado Osco se dirigió hacia la puerta de atrás, seguramente para descargar parte del líquido que había estado ingiriendo. Taub se levantó poco después y lo siguió con una pequeña sonrisa siniestra. Melissa estaba trepando por una de las vigas entre las que se encontraba la taberna con el mayor cuidado posible para no hacer ruido. Según lo que le habían dicho, en lo más alto de la enorme grúa había un vigilante, su primer objetivo de la noche. Estaba cerca del borde mientras el viento soplaba con fuerza. La ladrona asomó lentamente la cabeza buscando su presa. El vigilante estaba cerca del brazo, sentado en una banqueta, fumando una pipa al lado de un zurrón y una linterna de visera cerrada. No estaría a más de 5 metros de ella, y a uno del borde. Melissa se opó lentamente y apoyó una rodilla esperando que nada crujiera. Terminó de subir
y se fue acercando agachada mientras con una mano sacaba una cuerda de seda trenzada muy fina. Debía tener cuidado para que el forcejeo no los llevara a ambos hasta el borde. Siguió acercándose sin respirar. Agarró la cuerda y en un rápido movimiento se lo pasó alrededor del cuello mientras tiraba con fuerza hacia atrás para desestabilizar a su enemigo. El hombre cayó de la banqueta mientras aleteaba con las manos intentando tanto levantarse como meter algún dedo entre la soga y su piel, pero esta estaba profundamente hincada. Melissa respiraba fuertemente por la nariz debido al esfuerzo. Cada vez que veía alguna señal de que su adversario recobraba el equilibrio, daba un fuerte tirón hacia atrás para que volviera a caer de culo. Al poco rato dejó finalmente de agitarse y la asaltante se apresuró a quitarle la soga. Comprobó los latidos de su corazón. Seguía vivo. Una cosa menos. La ladrona se acercó al borde y miró hacia abajo. A su manera, era un espectáculo contemplar la muralla este desde ese ángulo. La luz de las estrellas y la luna no conseguían romper totalmente la penumbra, por lo que solo se veía el resplandor naranja de las linternas de las calles y de las casas. Pero había suficiente luz para que se viera desde esa altura a distintas figuras moverse furtivamente por las calles. Su siguiente objetivo debía estar sobre un establo cercano. Melissa se deslizó por la cadena de la grúa hasta alcanzar la plataforma de carga. Desde ese punto hasta el tejado más cercano a ella y el establo debía estar a unos 5 metros y un poco más abajo. La ladrona evaluó la situación un momento buscando al vigilante. Solía usar sus dagas o una honda para los ataques a distancia, pero se enfrentaba al mismo problema: el ruido que crearía ella en el salto y el ruido que haría su presa al caer o luchar. Sin contar que seguía sin ver al maldito vigilante por ninguna parte. Una ráfaga de viento fuerte le golpeó la cara, dándole una idea. Cruzó los dedos mentalmente, fue hasta el borde contrario, se descolgó y empezó a balancearse. Su poco peso era un problema, pero la inercia era la inercia, y en poco tiempo la plataforma empezó a mecerse atrás y adelante, así como la cadena a crujir. Desde su incómoda posición, Melissa vio una figura desplazarse por el tejado del establo en dirección al borde. Ahora que había puesto en marcha aquel pequeño plan, se arrepentía profundamente. Se aupó, tomó carrerilla y saltó mientras desenfundaba las dagas. El vigilante, después de ver la plataforma mecerse, repasaba la calle con su mirada y se preguntaba si acaso el viento soplaba tan fuerte mientras miraba hacia la escasa maleza cercana. Vio un movimiento por el rabillo del ojo, pero era demasiado tarde. Melissa cayó sobre él clavándole ambas dagas en el pecho y las rodillas sobre el vientre. El choque fue brutal y retumbó en el silencio de la noche. Con toda la rapidez que pudo, la ladrona retiró las dagas y se tocó la frente. En la caída había estampado la frente contra el mentón y los dientes de aquel sujeto. Seguramente le saldría un moratón, pero se puso en pie dirigiéndose al siguiente punto. A su alrededor, distintas figuras se movían. No estaba sola, y ahora era una más de aquella oleada de figuras que se desplazaban en la misma dirección que viera desde lo alto de la grúa. Su último objetivo era una torre techada de madera cerca del muelle donde llegarían las esclavas. En teoría, había 2 hombres y seguramente alerta por el estruendo que había provocado. Moviéndose por los tejados, saltando de uno a otro usando postes, armazones de los toldos y las distintas mercancías apiladas, se fue acercando lo más rápidamente que pudo a la ribera. Cuando por fin vio la torre, se ocultó detrás de una chimenea y se asomó. Efectivamente había 2 vigilantes, pero si se habían enterado del ruido, habían decidido que aquello no era nada, o al menos no era motivo suficiente para darle alarma. Uno de ellos estaba sentado a una mesa, haciendo un solitario, mientras el otro estaba de pie, pasando de barandilla a barandilla, seguramente más inquieto que su compañero. Melissa calculó la distancia y suspiró. Siempre le dolían los brazos después de hacer lo que iba a hacer. Esperó el momento adecuado y empezó a correr a toda velocidad. Los pasos la delataron, pero el efecto sorpresa estaba de su parte. Saltó y se agarró al borde del techo de la torre, propinándole una patada con ambos pies en el pecho al guardia que estaba de pie, haciéndolo caer de espaldas. El balanceo de vuelta la llevó a la vertical, mientras veía que el que estaba sentado se ponía de pie y desenvainaba. Melissa ni lo pensó cuando se soltó del techo. Puso los pies en la barandilla y desenvainando ambas dagas, se tiró en plancha contra él. Apenas le dio tiempo a hacer un ruido gorgojeante cuando sus filos atravesaron sus pulmones, mientras Melissa lo miraba a los ojos. Solo había reaccionado. Distintos ruidos cercanos le recordaron que la noche no había terminado,
y cuando se incorporó, vio que el primer guardia al que había golpeado se intentaba incorporar nerviosamente sobre un codo mientras se agarraba la cabeza. Melissa sacó la soga. Monroe ya estaba abajo esperándola cuando terminó de bajar de la torre. Desde las distintas calles y zonas de la ribera que rodeaban el muelle, llegaban hombres que ella sabía conformaban el grupo del ladrón. A diferencia de ella, él no trabajaba solo. Sus hombres fueron tomando posiciones reemplazando a los sumergidos mientras llegaban algunos campesinos y mendigos procurando mantenerse ocultos con grandes bolsas. ¿Todo bien?, le preguntó el hombre de tez oscura. Melissa sintió con la cabeza y Monroe continuó. De acuerdo, cuando llegue la chalupa, quiero que subas a bordo y tranquilices a las mujeres. Necesitarán una cara amiga después del viaje. Diles que intenten agruparse en grupos de 10 y que sigan nuestras instrucciones. Melissa volvió a sentir con la cabeza, mientras Monroe señalaba a uno de los mendigos y chasqueaba los dedos. Una bolsa abultada surcó el aire. Toma, pan y agua, por si están peor de lo que esperamos. Espero que esto ayude a que te escuchen, le dijo mientras le tendía la bolsa. ¿Sabes qué planes tiene para ellas el padre Vasily?, preguntó Melissa mientras tomaba la bolsa. Monroe negó con la cabeza y alzó los hombros. Ya lo conoces. Hará como con las demás. Menos de una hora después, la chalupa atracaba en el puerto. Era una embarcación estilizada con 2 cubiertas y toda la parte de popa cubierta. Mientras atracaba, un hombre vestido con pieles, una mata de pelo sucio y barba canosa saltó al muelle y empezó a caminar mientras miraba a su alrededor. Monroe se dirigió hacia él. «Buenas noches, amigo», saludó el sureño. «Buenas», contestó desconfiado el hombre con un fuerte acento del norte. «¿Sabe de cuánto es la dote?» «La que pida al padre de la novia», contestó Monroe sin dudarlo. El norteño pareció darse por satisfecho y avanzó una mano. «Bien, recordáis el precio, ¿verdad?» Monroe puso una expresión dubitativa, pero sin perder la compostura mientras apretaba la mano. «Lo siento, pero hubo problemas con el último mensaje. ¿Le importaría repetirme el precio?» El norteño volvió a mirarlo con el ceño fruncido y miró a su alrededor desconfiado. «Son 15 monedas de oro, 3 denarios de plata por cada una y los intereses por el viaje». Monroe asintió mientras tomaba 2 bolsitas de su cinturón y se los tendía diciéndole: «Incluyamos un plus por las molestias. Estamos teniendo problemas internos en estos momentos, pero queremos seguir haciendo negocios». El esclavista abrió las bolsas y las sopesó, una en cada mano. «Bueno», contestó aún dubitativa. «Nuestro contacto en la ciudad es Jim, de la peletería Butcher. Podrá hablar con él todo lo que quiera». A lo lejos se empezaron a escuchar gritos y lo que parecían ruidos de un combate. El esclavista se sobresaltó y miró hacia su barco, comprobando que tenía la vía libre. «¿Qué es ese alboroto?», preguntó. «Problemas internos siendo arreglados», contestó Monroe. El esclavista miraba suspicaz hacia el ruido y la oscuridad a su alrededor cuando Monroe interrumpió el silencio. «Ve a ver cómo están nuestras invitadas», le dijo a Melissa. Ella asintió con la cabeza y se dirigió hacia la embarcación. Escuchó cómo Monroe intentaba seguir charlando con el esclavista, pero la conversación se perdió una vez que empezó a bajar la escalera a la segunda cubierta.